Vamos a hablar entonces sobre el primer tema que habíamos anunciado esta noche aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. El futuro del Ministerio Público. Lo cierto es que, como acabamos de ver, la suspendida fiscal de la Nación ha dicho que esta es una resolución express y política la que se ha aplicado por parte de la Junta Nacional de Justicia al suspenderla por 60 días. Hace solo unas pocas horas, la doctora Patricia Benavides ha estado en el Colegio de Abogados en donde ha participado en una ceremonia. Vamos a hablar justamente sobre este tema con el doctor Juan Carlos Portugal, que es abogado penalista y que sigue de cerca el tema. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, hemos llegado a una situación en que el Ministerio Público pareciera muestra enfrentamientos o pugnas internas. Con justa razón. Claramente no podemos ser institucionalmente selectivos y hacer una vista de zigzago respecto de lo que está ocurriendo en la institución. Creo que las justas y las luchas internas son merecidamente válidas en la medida de que transparenten y adecenten la institución. No podemos claramente permitir que una representante máxima de la investigación y persecución de nuestro país, que puede investigar a altos funcionarios sobre los cuales usted vota, tus camarógrafos votan, nosotros votamos, la ciudadanía vota, congresistas, ministros, como cargo de confianza del presidente de la República sobre el cual votamos, esté involucrada en una presunta organización criminal, que más allá del título, del apodo, porque mi perspectiva de organización solamente es el título y nada más, es fundamentalmente importante que estos cismas institucionales generen una luz en la sociedad. ¿Y hay una luz al final del túnel? Sin duda, porque la oscuridad la teníamos hasta hace unos días atrás. Parece que hay una luz de transparencia a través de la resolución que ciertamente es criticada por la forma tan veloz, tan atropellada que ha sacado la Junta Nacional de Justicia, pero al menos tenemos a una persona desvinculada de la institución en donde eventualmente en su cargo podría tener algún tipo de interferencia, algún tipo de obstaculización, algún tipo de indisposición respecto de quienes podrían hablar sobre ella. Entonces, ese primer paso me parece que es fundamental. La suspensión por 60 días. Esta por supuesto. Medida por cautelar de suspensión preventiva. Por Correcto. 6 meses, perdón. Correcto. Ahora, ¿qué significa esta suspensión? ¿Qué va a ocurrir con ella durante este medio año? Bueno, actualmente ella no va a ejercer ningún cargo, ¿bien? No va a ejercer ni el cargo de la presidenta de la Junta de Fiscales Supremos, ni fiscal suprema, ni fiscal de la Nación. Es una sanción hacia esa triada de cargos por el cargo de representante de la función fiscal. En esa consecuencia, seguramente será su abogado quien presente una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional, pasando, por supuesto, por las fases judiciales internas, para que pueda anularse, en la perspectiva de Patricia Benavides, seguramente por infracción a 2 agravios muy puntuales, que es el derecho a la imparcialidad judicial, tomando en consideración que, según su tesis, ella estaba investigando a Imelda Tumalián, que es una miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y esta persona es la jueza instructora, la vocal instructora, la miembro instructora que propuso, bien, la sanción de 6 meses a los demás integrantes. La que elaboró el informe, el borrador, digamos. En palabras sencillas, la que propuso la sanción de suspensión preventiva del cargo por 6 meses a los demás integrantes de la Junta Nacional. Y con justa razón, dice la defensa de la exfiscal, la suspendida, que había una causal de inhibición manifiesta porque la persona a quien vas a pretender destituir o suspender es la misma persona que te está investigando. Correcto. Ahora, la Junta Nacional de Justicia, la actual Junta me refiero, va a tener este plazo de 6 meses para poder resolver finalmente si esta suspensión termina allí o se va más allá con una infracción más dura que podría ser la destitución. Sí, por ¿Qué supuesto. elementos de juicio van a tener que tomar para ello? El artículo 45 del reglamento de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y el artículo 87 y 88 regulan la figura de la suspensión preventiva del cargo, que básicamente obedece a 2 razones, porque es importante que la sociedad sepa por qué a la fiscal de la Nación la suspenden preventivamente del cargo. Y obedecen a 2 razones que te las resumo de una forma bastante desjuridizada, de manera bastante cristiana. La primera, que existan graves y fundados elementos respecto de su responsabilidad, que en palabras sencillas significa que haya prueba suficiente.
prueba abundante de que ella está vinculada, efectivamente, de que ella está vinculada a una organización que supuestamente ella lidera, pero que además, en esa condición de líder de la presunta organización, haya influenciado a través de su asesor Villanueva en congresistas de la República con el propósito de favorecer sus intereses, como por ejemplo que destituyan e inhabiliten a la fiscal Zoraida Ábalos, así como coloquen a un defensor del pueblo a su medida. Tiene que haber prueba abundante. Y segundo, de que esa suspensión permita que no se obstaculice el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, de que se cautele la evidencia, como fiscal de la Nación puede eventualmente influenciar sobre algunos asesores como testigos que pueden ser citados por la Junta Nacional, construir o sustraer determinada documentación o repetir esos actos. Pero aquí hay un dato fundamentalmente importante. La prueba que se ha construido es una prueba impropia, es decir, es la prueba de Villanueva respecto de referencia por el momento, porque no hay un tuit de coordinación expresa de su celular, no hay una interferencia de voz de su celular hacia él. Es una prueba impropia y de referencia del asesor respecto a la fiscal. Al menos lo que se conoce hasta el momento. Lo que públicamente se conoce. Y te aseguro que si se conociera información directa en donde se escucha la voz de la fiscal, en donde se hay un mensaje del celular de la fiscal, o una coordinación que ha sido sustraída o intervenida de la fiscal, te aseguro que hace rato se hubiese hecho público. De manera que... Pero a ver, para que el ex asesor Jaime Villanueva se acoja a la colaboración eficaz, es decir, para que se convierta en un colaborador o en un aspirante a colaborador, es que ha entregado más información que, digamos, demuestre responsabilidad a las autoridades, que por eso además le han otorgado la libertad. Hay dos conceptos que es importante sincerar. El primero, el comportamiento poco violento, poco decisivo de la fiscal de la Nación, cuando se allana la casa de Villanueva y se incautan los documentos, ella saca un Twitter y dice, o un comunicado suyo, como fiscal de la Nación, no como Patricia Benavides, la ciudadana. Se expresa como titular del Ministerio Público y hace víctima suya. Es decir, esto es una politización de la justicia porque quieren sacarme el cargo, pero no responsabiliza a Villanueva. Si yo, fiscal de la Nación... Pero en ningún momento ha responsabilizado a Villanueva. Efectivamente, si yo, fiscal de la Nación, sé que ha utilizado ínfulas para asumir una condición de coordinación que no le corresponde, ha utilizado mi nombre en provecho propio, manchando la institución que represento como máxima autoridad, digo palabras más gruesas, más directas y jurídicamente más expuestas de la tan generosa publicación que hizo. Primer dato. Segundo dato, es que, y permítanme utilizar esta denominación, cuando las personas están sometidas 10 días a ese depósito de seres humanos llamado carceleta, la mentira cobra tentación. Porque vienes una proyección de 36 meses de prisión preventiva. Te hablan al oído, hay cambio de abogado, te siguen hablando al oído. Cuando no está tu abogado, viene el policía, te proyecta 36 meses, te proyecta 10 años de cárcel, viene un encargado de la fiscalía, te somete a un procedimiento de colaboración. Pero es una presión sin duda intensa. Familia, pareja, proyección, prestigio, trabajo, miento. En palabras ordinarias, a veces en ese contexto se genera corriente, y no a través de un mecanismo de electrocutación, sino a través de hablarte mucho al oído para evitar de cara a la perspectiva futura lo que podría ocurrir. Y en ese sentido empiezo a entregar información, levanto las cejas en el Ministerio Público, lo enamoro, lo seduzco para que me den la libertad. El gran o la gran pregunta va a ser si va a seguir enamorando a la fiscal o al fiscal a cargo del caso con información. Esa es la información que debió construir la Junta Nacional de Justicia. Para que nos voten de una institución, para que nos priven de un cargo, se requiere máxima evidencia. Y la Junta Nacional de Justicia, y con esto permíteme terminar, la Junta Nacional, si bien es un órgano constitucionalmente autónomo, sus decisiones tienen materialidad jurisdiccional, porque
pueden sus decisiones privarte de un cargo público. Por tanto, mayor evidencia de la que yo he podido leer de la resolución publicada hoy en redes sociales. Doctor Portugal, ¿la Junta podría convocar o podría recibir el testimonio también del asesor Villanueva? Por supuesto. Permítame ir a una pausa y ampliamos ese tema porque también va a ser sin duda de mucho interés. Vamos a una pausa aquí en Diálogo Abierto y volvemos para seguir hablando sobre el futuro del Ministerio Público. Vamos a seguir con la entrevista aquí en Diálogo Abierto con el doctor Juan Carlos Portugal, abogado penalista, que nos está explicando toda esta situación que está enfrentando el Ministerio Público, esta separación temporal por 6 meses de la fiscal Patricia Benavides, el caso de su ex asesor, y habíamos dejado justamente el tema del filósofo, como así lo conocían dentro del argot político y del Ministerio Público a Jaime Villanueva. Yo le preguntaba antes de la pausa si él puede